8.4 algo mala y 9.1 mala. Es decir, hay un estrato de la población que considera que su alimentación ha mejorado. Estas cifras llaman la atención considerando estudios recientes de otras organizaciones como JUN Venezuela, que aseguraba que más de la mitad de los hogares sigue reduciendo sus porciones de comida y 84% de los grupos familiares tienen poca o nulas posibilidades de consumo de frutas, por ejemplo, que se ha reducido la ingesta de carnes en algunas partes de la familia o en algunos sectores de las familias venezolanas. Este estudio que se realizó, ¿cómo analiza este escenario tomando en cuenta de repente otros eventos o otros periodos de tiempo? ¿Cómo evolucionó para que se llegue a estas cifras que ustedes han arrojado desde este estudio? Sí, evidentemente que hay una relación entre abastecimiento y consumo. Y particularmente hay estratos en donde puede haber una mejora y otros en donde no. Entonces, en este sentido, en el nivel de abastecimiento que hemos visto que lo percibe más del 90%, que se ha normalizado, hay un estrato que percibe pues una mejora, o sea, un 32% considera que la alimentación es buena. Tampoco involucra a la totalidad de la población, digamos que hay un estrato que percibe que ha tenido una mejora. ¿Y esos estratos que se consultaron, qué lugares abarcaron, señor Villamizar? ¿O qué sectores de la población abarcó el estudio? Normalmente digamos que es el estrato que tiene un mayor nivel de ingreso y por lo tanto le permite pues mejorar su situación alimenticia. Entiendo. El punto número 5 que se abordó en el análisis que ustedes se hicieron, consultaban cuánta oportunidad de crecimiento existe en Venezuela para los emprendedores y nuevos empresarios. Un punto importante a propósito de este escenario económico que se vislumbra en los últimos años en el país, en los últimos meses. Hay emprendimiento, hay personas que siguen apostando por Venezuela, que siguen haciendo cosas. Vemos, por supuesto, nuevos negocios, nuevos escenarios para que las personas inviertan. ¿Cuál fue el resultado de esta consulta? Sí, al preguntar con respecto a las oportunidades que hay en el país para los emprendedores o las nuevas empresas, el 52.2% lo valora de manera positiva. Es decir, el 15.1% considera que hay mucha oportunidad, el 37.1% considera que hay mediana oportunidad, eso contra un 47.4% que lo califica como poca oportunidad o que no hay oportunidades. En este sentido, la mayoría de los venezolanos tienen la percepción de que existen oportunidades de crecimiento para los emprendedores y las nuevas empresas. Hay incluso un marco legal, que ese marco legal, digamos, brinda confianza a todas estas iniciativas que se han venido generando en emprendimientos y nuevas empresas. Ahí también, digamos, ha incidido de manera importante el consumo electrónico, todo esto que se ha generado a nivel de comercio de las redes sociales, y de algún modo eso ha tenido una incidencia importante en lo que son las oportunidades para el emprendimiento y las nuevas empresas en Venezuela. Se dice que Venezuela se está recuperando, señor Villamizar. Esta premisa también se consultó en ese estudio. Venezuela se está recuperando, por allí muchos dicen Venezuela se arregló, pero en números, en estadísticas, ¿cómo se ve esto reflejado? Sí, esta percepción también la medimos y el 57.3% de las personas consideran que Venezuela se está recuperando económicamente. Digamos que el 30.1% considera que esta premisa es cierta y un 27.2% considera que la premisa es algo cierta. Eso contra un 40.4% que la considera algo falsa o falsa. En este sentido, podemos afirmar, pues, de acuerdo a estos resultados, que la mayoría de los venezolanos consideran que Venezuela está experimentando actualmente una recuperación de su economía. En este sentido también es importante, digamos, argumentar que hay cifras internacionales especializadas que han, digamos, dado estimaciones de crecimiento a 2 dígitos. Sí, veíamos la semana pasada, por ejemplo, la CEPAL daba números de 2 cifras de crecimiento de la economía venezolana. El mismo Banco Central también daba a conocer cifras. Sí, el Banco Central nos dio las cifras de crecimiento del PIB en los últimos 4 trimestres, digamos los 2 trimestres finales del año 2021, los 2 primeros trimestres de 2022, y la tendencia también para el último semestre del 2022 es que continúe este
crecimiento económico. Esto realmente es una buena noticia, dado que Venezuela tuvo un periodo de caída muy importante de su economía. Nosotros desde el año 2014 hasta el 2020 estuvimos en un proceso de caída sostenida, lo cual en el 2021 hubo un punto de inflexión, comenzamos a crecer, y esperamos que este proceso de crecimiento se mantenga a lo largo de estos próximos meses y años por venir. ¿Cómo vieron los encuestados en este estudio que ustedes realizaron la gestión del actual mandatario Nicolás Maduro? Ok, una vez que preguntamos con respecto a la situación económica del país, sobre esa percepción, entonces quisimos preguntar a quién le atribuyen las personas ese comportamiento de la economía, ese crecimiento que se ha venido dando. En este sentido, las respuestas nos indican que el 51.8% de los encuestados le atribuyen a la gestión del presidente Nicolás Maduro esta recuperación. Eso contra un 43% que se lo atribuye a otros factores. ¿A cuáles serían esos factores que se le atribuye a este crecimiento económico? Sí, es la lámina que continúa. Okay. Te quería argumentar que este proceso de recuperación económica siempre va atado a la valoración del presidente en cualquier país del mundo. En este sentido, por donde marcha la economía, normalmente marcha la gestión del mandatario de la nación. Entonces, digamos que esto, si continúa este crecimiento que se ha venido manifestando en los últimos trimestres, es posible entonces que eso tenga una incidencia sobre la tendencia a una valoración de la gestión del presidente. Luego, con respecto a esos otros factores que las personas manifestaron que tienen incidencia en la situación económica, tenemos el emprendimiento. Es decir, el 40.4% considera que los emprendedores han incidido en el crecimiento que se ha registrado, la empresa privada en un 27.5%, las remesas en un 11.9%, la estabilidad del dólar en un 9.2%, haciendo la salvedad en este caso que el estudio se hizo entre el día 8 y 12 de agosto y estas perturbaciones que se han dado en el dólar no se habían producido. Importante analizar luego de este escenario cómo está la condición del venezolano, cuál es la percepción en este momento. Sí, nosotros hacemos mediciones constantes. En el próximo estudio entonces tomaremos en cuenta cómo incidió esa variación del dólar. Por otro lado, también la inversión extranjera y los comerciantes. Es decir, de algún modo aquí también se aprecia que el venezolano tiene la percepción que el emprendimiento y la empresa privada también ha hecho un aporte importante en el comportamiento de la economía en los últimos trimestres. La emocionalidad, ¿qué papel jugó la emocionalidad en este estudio? Sí, es importante, nosotros siempre medimos esa variable, consideramos importante medir el estado de ánimo, cómo las personas, cómo está su emocionalidad. Es difícil medir la emocionalidad en estudios con números, ¿verdad, señor Villamizar? Sí, porque tenemos que convertir una variable cualitativa en cuantitativa, sin embargo preguntamos, cuando piensa en la economía, cuando piensa en la situación económica actual del país, ¿con cuál de los siguientes emociones o sentimientos se siente identificado? Las respuestas nos indican que el 62,7% se identifica con emociones positivas, es decir, esperanza, optimismo, tranquilidad y alegría. Eso contra un 37,3% que se identifica con emociones negativas como la tristeza, la frustración, la ansiedad y el pesimismo. De tal modo que estos resultados nos están indicando que el venezolano hoy en día se siente esperanzado y optimista con respecto a la situación económica del país. Y es algo muy positivo, una noticia buena en el sentido de que la economía se mueve por expectativas. Okay. En la medida que hayan esas percepciones positivas de la economía, eso pudiese, digamos, tener una tendencia a que la economía evolucione de manera positiva. Ahora le consulto, señor Villamizar, en relación con otras encuestas que se hicieron en periodos anteriores, ¿cómo podemos evaluar el resultado de esta? ¿Qué ha mejorado? ¿Qué ha empeorado? ¿Cómo es la percepción o cuál es la percepción de ustedes como estadistas al actual escenario económico que vive el país? Sí, por ejemplo, en lo referido al abastecimiento de alimentos, esos números eran menores. La percepción de abastecimiento hace un año, por ejemplo, era menor, en el sentido de que todavía se apreciaba cierta dificultad para la obtención de los rubros básicos. Sin embargo, cuando nos vamos a la primera pregunta y le preguntamos a las personas el principal problema del país, ya la escasez de alimentos no aparece como una amenaza importante. Luego,
la situación económica, la percepción sobre la situación económica también era menor. En años anteriores ese valor estaba alrededor del 40%. Ya vemos que se ha incrementado de manera importante la percepción de la mejora en la economía. La emocionalidad del venezolano, medida en julio del 2021, la teníamos alrededor de 45,5% emociones positivas. Ha evolucionado también hacia un 62,7%. De tal modo que son variables que siempre las medimos y que han mostrado una evolución positiva, digamos, en el último año. Señor Villamizar, tenemos participación de la audiencia, ya nos queda poco tiempo, pero vamos a revisar algunos de los comentarios de ustedes que nos han llegado a través de @primerapágina. Arturo Granados, buenos días. Todo va de mal en peor, las remesas que envían no alcanzan ya, la devaluación va galopando, los precios se disparan todos los días. ¿Qué le podemos responder al señor Arturo? Sí, es la percepción que él tiene. Señor Arturo, sin embargo, le puedo decir que la inflación es un problema mundial. Realmente lo que es la economía de Europa, de Estados Unidos y de otros países latinoamericanos están siendo severamente afectadas por el fenómeno inflacionario en este momento. Y en Venezuela, afortunadamente, ha habido una tendencia a la estabilidad. Con todo y la perturbación que se registró en las últimas 2 semanas, en los primeros 7 meses del año se dieron 6 variaciones de un dígito. El señor José Lozada, @JLozada1757, escribe: feliz día. El entrevistado dice que Venezuela se viene recuperando. ¿Serán que no hacen encuestas en los mercados? ¿Cuánto vale un cartón de huevos, 1 kilo de queso y 1 kilo de carne con sueldos pírricos? Y vayan y revisen las neveras en los diferentes sectores populares. ¿Qué le respondemos al señor José Lozada? Sí, dentro de los problemas que plantean las personas cuando preguntamos cuál es el principal problema económico del país, aparecen la inflación como en primer lugar, aparecen los bajos salarios, de tal modo que está reflejada la percepción que él tiene en las respuestas que nos dieron los entrevistados. Muchísimas gracias, señor Juan Villamizar, por habernos acompañado esta mañana en Primera Página, director de International Consulting Service, estadístico de la UCB. Hay varias o más preguntas de los ciudadanos venezolanos al respecto, pero vamos a revisar todos los escenarios que se han generado luego de las recientes medidas económicas anunciadas y, por supuesto, del aumento del dólar, y lo traeremos nuevamente para que analicemos